Capítulo 1. Comienzo. Bangkok, Tailandia. Punto de vista Rebecca Armstrong. Es una locura la sensación que recorre tu cuerpo cuando estás a punto de despertar. Tus sueños se convierten en un eco distante en tu cabeza y, como si fueran imágenes de una vieja película, la cinta parece quemarse poco a poco hasta que solo queda oscuridad. Tu cuerpo empieza a reaccionar. Sientes tus brazos y piernas, la pesadez en tus párpados, la sequedad en tu boca y, sobre todo, esas irresistibles ganas de seguir durmiendo. Las mañanas nunca han sido mis favoritas. Siempre he sido una persona nocturna. Amo la noche y todo lo extraño que la envuelve. Pero enfrentarme a un nuevo día, eso sí que resulta agotador. Me muevo en la cama mientras termino de despertar, disfrutando de la calidez de las mantas y la comodidad de mis almohadas. Parpadeo un par de veces, pero todo sigue un poco borroso. Mi habitación está sumida en penumbra, iluminada apenas por unas débiles franjas de luz que se cuelan a través de las cortinas. Hago un sonido con mi garganta y vuelvo a cubrirme con las mantas. Solo quiero dormir. Sonrío internamente al recordar que hoy comienzan mis vacaciones universitarias. Agradezco en silencio a quien haya tenido la brillante idea de darnos semanas de descanso. No es que odie mi carrera, todo lo contrario, amo lo que hago. Pero pasar horas y horas frente a un libro, quemándome las pestañas y forzando a mi cerebro a retener toneladas de información, debería estar considerado como un pecado capital. ¿Quién fue el genio que pensó en eso? Con algo de pereza, extiendo la mano hacia mi mesita de noche y alcanzo mi teléfono. Lo acerco a mi cara y abro un ojo para intentar adaptarme a la luz de la pantalla. Al ver la hora, suspiro con fuerza. Solo he dormido 1 hora más de lo habitual. Ni siquiera puedo disfrutar de las horas extras porque mi cuerpo ya está acostumbrado a madrugar. Excelente cuerpo. Realmente eres una maravilla. Unos pasos se acercan a mi habitación, seguidos de un leve golpe en la puerta. Es suficiente para que la persona al otro lado entienda que puede entrar. Me giro un poco y sonrío al ver a mi padre, quien me devuelve la sonrisa desde detrás de sus gafas. El eco de otros pasos llega acompañado de un jadeo. Palmeo la cama invitando al cachorro a subir, pero este solo se queja. Sabe que para él es imposible saltar tan alto. Me vuelvo a girar, cubriéndome nuevamente con las mantas, mientras escucho la suave risa de mi padre. ¿Piensas dormir todas las vacaciones?, pregunta con tono juguetón. Sí puedo, respondo como una niña pequeña. Si es lo que deseas, está bien, pero primero ven a desayunar. Al retirar las mantas de mi rostro, me doy cuenta de que ya no está. Hago una mueca antes de levantarme de la cama y dirigirme al baño para darme una ducha y comenzar el día. Aunque son mis vacaciones universitarias, le mencioné a mi padre que quería trabajar. Después de todo, es hora de empezar a ganar mi propio dinero. Mi padre jamás me ha negado nada, pero ya tengo 20 años. Es momento de ser más independiente. Es algo que él y mi hermana siempre me han enseñado. Al terminar, salgo de mi habitación, dejando que mis dedos rocen las paredes mientras observo cada cuadro con nuestras fotografías. Siempre he amado esta casa, al menos desde que tengo memoria. Es pequeña pero acogedora. No tan grande como esas casas de 2 o más pisos. Consta de una sola planta con 3 habitaciones, 2 baños, una pequeña sala, la cocina y un patio trasero perfecto para que Bombón juegue. Es nuestro hogar. Mi padre la construyó y para mí es el castillo que toda princesa desearía. Al llegar a la cocina, me acerco a mi padre, le doy un beso en la mejilla y luego me dirijo a la mesa. Él me sirve un plato de comida y lo coloca frente a mí. Giro la cabeza varias veces, frunciendo el ceño.
Si buscas a tu hermana, ya no está, dice sin siquiera mirarme, adivinando perfectamente lo que iba a preguntar mientras se sienta frente a mí. Salió temprano al gimnasio. Asiento con un leve movimiento de cabeza sin decir nada más y comienzo a comer. Esta tarde tengo que ir a una reunión del trabajo, comenta mientras mastica su comida pacientemente. Mi jefe recibió una nueva oferta para remodelar una casa. Observo cómo su semblante adquiere un matiz melancólico. Sé perfectamente lo que está pensando, pero antes de que pueda decir algo, Bombón interrumpe mis pensamientos al acercarse a mi pierna y lamer mi pie. Me río un poco y me inclino para acariciarlo. El cachorro lame mi mano y luego se acerca a mi padre, repitiendo el gesto como si intentara animarlo. Incluso nuestro perro sabe cuándo necesitamos un poco de apoyo. Creo que saldré a buscar trabajo, digo. Mi padre levanta la cabeza y sonríe. Char me dijo que podría buscar algo en el gimnasio, pero quisiera conseguirlo por mi cuenta. Me parece bien, responde alegremente. Tratas de ser independiente, me agradas. ¿De quién eres hija? Sonríe, siguiéndome el juego. No tengo ni idea, respondo y ambos reímos. Continuamos desayunando en silencio por unos minutos. Beck, sabes que, si no lo consigues a la primera, siempre puedes contar con tu hermana, ¿verdad? Asiento mientras termino mi comida. También puedes contar conmigo. Me levanto con el plato vacío, me acerco y le doy un beso en la mejilla. Lo sé, pa. Si no lo logro hoy, te ayudaré. ¿Por qué sigues negándote a ir con Char? Pregunta, tomándome de la muñeca para detenerme. El boxeo es algo que veo como un pasatiempo, papá. Respondo mientras lo miro a los ojos. No me veo compitiendo ni nada de eso. Tal vez ella sí, pero yo no. Ambas tienen un buen futuro en eso, dice mientras me alejo un poco y empiezo a lavar el plato. Ella sí, respondo. Ha ido a competencias. Sabes que no es lo mío. Mi padre se acerca y toma el plato de mis manos para terminar de lavarlo. ¿Qué es lo tuyo? Pregunta mientras pellizca suavemente mi mejilla. La arquitectura, respondo guiñándole un ojo. Y, por supuesto, a ayudarte. Después de esa agradable charla, decido salir a caminar con Bombón. Tomo mi mochila y unas cuantas hojas con mis datos personales antes de salir de casa con una enorme sonrisa. Mi padre siempre me ha enseñado a ser optimista, sin importar la situación. Mejor que nadie sé por todo lo que hemos pasado. Mi hermana trabaja incansablemente para ayudar con los gastos de la casa y mi universidad, mientras mi padre se esfuerza cada día para poner comida en nuestra mesa. Por eso quiero aportar. No quiero ser solo la niña consentida que espera a que le den todo. Crecí viendo a un hombre trabajar día y noche para que sus hijas no pasaran hambre, y ahora quiero devolverle todo lo que ha hecho por mí. Hay algo que mi padre no sabe y que mi hermana me hizo jurar que nunca le diría. La razón por la que no quiero buscar trabajo en el gimnasio donde ella trabaja es porque no puedo permitirme verla pelear todas las noches. Las peleas clandestinas son las que han pagado mis estudios. Mi hermana es una persona increíble, que se esfuerza por darme una educación digna y por darle a nuestro padre un respiro de su trabajo. Pero no siempre gana, y algunas veces temo por su vida. Papá cree que ella administra el gimnasio y que por las tardes entrena boxeo. La realidad es distinta. Limpia los baños, lava las toallas de los boxeadores y, por las noches, asiste a lugares peligrosos donde pelea por dinero. No mentí al decir que ha ido a competencias, pero lo que oculto es que no son legales. No son eventos donde te reclutan para ser una deportista destacada, sino competencias ilegales donde se apuestan grandes cantidades de dinero. Afortunadamente, mi hermana ha ganado todas en las que ha participado.
Ella me ha enseñado a boxear. En el patio trasero tenemos un pequeño gimnasio donde a veces entrenamos juntas o simplemente entreno sola. Papá lo aprueba. En su juventud tuvo la oportunidad de ser un gran boxeador, pero una lesión truncó su carrera. A pesar de ello, luchó por otro sueño, convertirse en arquitecto. Sin embargo, la suerte no siempre está del lado de quienes más la merecen. Mientras camino por las calles de Bangkok, me permito disfrutar de sus hermosos paisajes, su arquitectura y su gente. A mi padre le costó adaptarse a esta ciudad. Ser un hombre británico en un país con un idioma tan distinto fue todo un desafío, pero mi madre lo ayudó con la barrera del idioma. Después de tantos años habla un tailandés perfecto y siempre se enorgullece al presentar a sus 2 hijas como completamente bilingües. Sonrío. Mi padre es adorable. Bombón parece agotado, así que decido detenerme en un templo para orar un poco y darle tiempo para descansar. Por favor, solo quiero conseguir un buen trabajo. Susurro con las manos juntas frente a mi rostro. Cierro los ojos y comienzo a orar en silencio. Al regresar a casa, noto que papá no está, lo que significa que ya se fue al trabajo. Suspiro mientras entro y me ocupo de darle de comer a Bombón, quien está tan agotado que no quiere hacer nada más que echarse sobre su barriga y dormir. Me siento en el sofá y enciendo la televisión, buscando algo que distraiga mis pensamientos. No encuentro nada interesante entre los canales, así que dejo un programa de entretenimiento. Me recuesto en el sofá, colocando un cojín sobre mi pecho y abrazándolo. Por otro lado tenemos a la pareja más envidiable, dice una de las presentadoras, soltando una risa coqueta mientras golpea el brazo de su compañera, quien luce un cabello rosa muy llamativo. ¿Ya te enteraste? Oh, claro que sí, está en boca de todos, dice la presentadora de cabello rosa, riendo mientras se cubre la cara. Sinceramente siento celos, pero no sé de quién de los dos. Yo quisiera ser alguno de los dos, no me importaría, añade la otra, riendo también. Hago una mueca sin entender de qué están hablando. Según los rumores, quieren mudarse para agrandar la familia. Continúa la de cabello rosa, acompañando sus palabras con un efecto de suspenso en el programa, mientras ambas se ríen como adolescentes. Llevan 4 años de matrimonio, así que lo más probable es que ya tengan el horno encendido. La presentadora hace una cara coqueta y yo vuelvo a fruncir el ceño. Es extraño. Esos dos nunca se dejan ver juntos, solo en eventos importantes, dice la otra, cruzándose de brazos. Nunca dan ningún dato sobre su vida personal, nada. Nos enteramos por un pequeño soplón. Ambas se cubren la boca como si compartieran un gran secreto. ¿Es oficial?, pregunta la de cabello rosa, curiosa. Lo que es oficial es que Billy Unsa Art y Sarocha Chamkimha han decidido remodelar la antigua mansión del señor Chamkimha. El público reacciona con un sonido de asombro mientras las presentadoras asienten dramáticamente. En la pantalla detrás de ellas aparece una foto de la pareja, un hombre atractivo y una mujer hermosa. Inclino la cabeza para observar mejor. He oído hablar de ellos. Ella es la heredera de la cadena de hoteles Royal Kim Ha, una mujer inteligente y bien preparada para liderar la competencia en el mercado hotelero. Sarocha aparece en muchas revistas, pero, como mencionan las presentadoras, rara vez concede entrevistas. Parece una mujer de negocios imponente y elegante. En cuanto a él, su apellido deja claro que proviene de una familia bien posicionada, probablemente gracias a la sociedad de su padre. No es de extrañar que ambos estén casados. ¿Puedes imaginarlo? Vuelve a hablar la presentadora de cabello rosa emocionada.
Conocerse desde niños y luego casarse para mantener el negocio familiar. Ambas hacen un gesto exagerado con las manos unidas. Y ahora, tener hijos para continuar la herencia. El público aplaude. Eso es algo que solo les pasa a ellos. A mí no me sucede, bromea la otra presentadora, arrancando risas del público. ¿Tenemos más información sobre la dulce pareja? Solo que estarán presentes durante la remodelación. Al parecer, a la señorita Sarocha le gusta asegurarse de que las cosas se hagan como ella quiere. La de cabello rosa hace otro gesto coqueto y yo simplemente ruedo los ojos. Las remodelaciones fueron solicitadas por la misma Sarocha, así que es comprensible que quiera supervisarlas. Ambas presentadoras se toman de las manos, casi emocionadas. Les enviamos nuestros mejores deseos a la feliz pareja, concluyen al unísono mientras suena una música ligera y el programa pasa a comerciales. Me muerdo el labio inferior pensando por un momento. Busco mi teléfono en mi bolsillo del pantalón y navego por internet, por alguna razón buscando el nombre de la pareja que apareció en el programa. Sin mucha información de ambos, decido ingresar por las imágenes. Aunque también son pocas, se puede observar que solo se dejan fotografiar en eventos importantes. Me acomodo mejor en el sofá viendo lo poco que encuentro. Ella es demasiado hermosa, tiene mucha elegancia y por la manera en la que se viste se nota que toda la ropa es de marca. Su rostro se ve sereno y serio, no muestra muchas emociones. Por otro lado, él demuestra lo contrario, más relajado e incluso sonriente, con trajes elegantes y siempre tomándola de la cintura. Siendo un poco impulsiva, tecleo el apellido de ella, esta vez encontrándome con una pequeña biografía del padre, al parecer, fundador de los hoteles. Abro los ojos en sorpresa al comenzar a leer. Un hombre que trabajó desde los 16 años y que en poco tiempo se convirtió en el empresario más joven en crear su propia línea de hoteles. Royal Kim Ha, junto con 2 socios, fundaron 5 hoteles en toda la provincia. Se convirtió en padre a los 25 y cuando aprobaron su proyecto para un nuevo hotel fuera del país, murió en un accidente de avión, al parecer dirigiéndose hacia Londres. Desde entonces, la encargada de la línea de hoteles es su esposa. En cuanto a la señora Sarocha, ella solo tenía 10 años cuando su padre murió. La sangre se me congeló al saber que el hombre murió tan joven. Trago saliva y de inmediato apagué mi teléfono tratando de liberar mis pensamientos. Tratando de pensar en otra cosa, me dirijo a mi habitación, abriendo mi cuaderno de dibujos y comenzando a crear algo. Soy buena en el dibujo. Es algo que siempre me ha gustado, un talento que heredé de mi padre, junto con otros. Siempre me ha gustado ver a mi padre dibujar. Es una de sus pasiones. Incluso cuando estaba más pequeña, competíamos para saber quién dibujaba mejor. Él siempre me dejaba ganar. Crecer con él ha sido una de las mejores cosas que me pudo pasar. Él siempre me ha apoyado en todo. Incluso cuando le pido aprender algo de su oficio, él me lo enseña porque desea que yo sea una mujer más que independiente. Y como agradecimiento trato de dar lo mejor de mí en mis estudios para hacerlo sentir orgulloso. Mi dibujo poco a poco toma forma y al detallar me doy cuenta de que son unos ojos. Elevo mi ceja sin comprender, encendiendo nuevamente mi teléfono y buscando una foto de ella. No puede ser. He dibujado sus ojos.